tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Eso que lo arreglé papá. En esta ocasión lo que vamos a arreglar es este cajón, que ya lo he arreglado en alguna ocasión, pero sigue rompiéndose. Hoy vamos a tratar de darle la solución definitiva. Comenzamos. Bueno, como veis en la imagen, la balda inferior se sale de la guía que tiene los laterales del cajón. Quito todos los tornillos que la fijan al cajón y la sacamos poco a poco. Para solucionar este problema definitivamente, lo que voy a utilizar es un listón de madera que lo voy a cortar en trozos de 5 centímetros. Y una vez que tengo todos los tacos cortados, voy a hacerle a cada taco 2 agujeros. Una vez que tengo todos los tacos perforados, compruebo que los tornillos que voy a utilizar son los adecuados. Y una vez que lo tengo todo listo, coloco 2 tornillos por taco y voy colocando tacos por todas las paredes del cajón, a la altura de la guía por donde va la balda. Y mientras termino de montar todos los tacos, quería aprovechar para daros las gracias por ver mis vídeos. Además, deciros que intento hacer vídeos de todo lo que se va rompiendo o manteniendo en el hogar, bien en el coche, en tu casa o en el jardín, con la finalidad, de que todos ahorremos un dinerito. Una vez que tengo todos los tacos montados, encajamos la balda y atornillamos en los sitios antiguos y en los tacos que hemos montado, con la finalidad de reforzar la balda y que no se salga nunca más de su sitio. Bueno amigos, de esta manera he solucionado que la balda del cajón no se vuelva a salir nunca más de su sitio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.